pasajes bíblicos vamos a mirar en esta mañana. Pero por ahora vayan al Salmo 19. Y voy a leer solamente 2 versos, aunque vamos a mirar un poquito más acerca de este Salmo. Y después vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 4. Pero déjenme empezar entonces con lo que dice David en este Salmo. Verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Padre, bendice tu palabra. Gracias por tu palabra. Y te rogamos que podamos aplicarla, Señor, a nuestras vidas, en nuestro conducirnos, en nuestro caminar. Porque te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjenme tal vez empezar con una preguntita que probablemente todos puedan decir amén. Suele hacerse eso. Pero la pregunta es, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida? Y claro, muchos, otra vez insisto, la gente dice amén, pastor, a eso. Pero realmente, porque a veces hay cosas que ocupan el lugar principal en nuestras vidas y la palabra de Dios muchas veces es la que ocupa el último lugar o por allá en lo último. Hay gente que lee la Biblia solamente cuando van al domingo a la iglesia. Y hay veces que nunca la leen, simplemente lo que hacen es escuchar sermones en la iglesia. Pero mi pregunta es, ¿qué lugar prominente tiene la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Si han seguido con atención las charlas que estuve dando en estas últimas semanas, hemos establecido que Dios es un Dios infinitamente santo. Más allá de las controversias que genera el tema, donde hay una cantidad de personas, especialmente en el ámbito del ateísmo, que se lucha y se enfrascan en querer desacreditar al Dios del Antiguo Testamento, acusándolo de una cantidad de barbaries que llevó a cabo para despojar a ciertos pueblos y entregar, dicen en una forma injusta y temeraria, los territorios a otro pueblo como el de Israel. Y muchos se agarran en esa polémica en la actualidad para desacreditar la presencia de Israel, por cierto, en los territorios que hoy llamamos palestinos. Más allá de lo que dice la política en un tema tan álgido, lo cierto es que todos los juicios que hizo Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento también, pero en este caso el ataque va contra el Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, es que entonces es un Dios sanguinario. La Biblia nos dice claramente, hemos visto Isaías capítulo 6 que dice, o se manifiesta Dios y es declarado por aquellos seres extraordinarios que aparecen en escena como un Dios todo santo. Eso quiere decir esa repetición triple, ¿no es cierto? Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Establecimos también que si Dios es un Dios infinitamente santo, sus juicios y su justicia tiene que ser, no queda otra, pero tiene que ser santa. Sería una contradicción entender o comprender la persona de Dios siendo impuro en estos asuntos. Si Dios es infinitamente santo, entonces su justicia también lo tiene que ser, y eso lo estuvimos, el tema de la justicia lo estuvimos hablando la semana pasada. Ahora, si concluimos que Dios es un Dios todo santo, por lo que nos dice la Escritura, es lógico concluir entonces, sin mucho esfuerzo mental, de que su palabra también tiene que ser todo santa. Es decir, que no va a haber nada en el consejo divino que sea nocivo para nuestras vidas. Hacemos un bien entonces en consultar las Escrituras.
No solamente porque nos da enseñanzas morales estupendas, sino porque todo lo que se dice en las Sagradas Escrituras y que Dios ha querido que esté allí, por eso plasmó la palabra, la Biblia con sus palabras, es para qué y porque es absolutamente santa y para edificación de nuestras vidas. Esto además está decir que tiene implicancias prácticas tremendas para nosotros, ¿no? Cómo nosotros usamos, cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestro diario vivir. Uno de los grandes problemas que voy notando en la iglesia contemporánea es que a veces tenemos la tendencia de reverenciar a Dios, pero no tenemos en la misma reverencia su santa palabra. No me malentiendan, no estoy diciendo que debemos idolatrizar el libro, porque cuidado que la Biblia se puede convertir en un ídolo. No estoy diciendo que nosotros debemos elevar el libro a una posición de ídolo. No, Señor, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que si reverenciamos a Dios, tenemos que reverenciar sus consejos. Tenemos que reverenciar sus palabras. Es la palabra de un Padre dulce y misericordioso que aconseja a su hijo o hija a cómo vivir una vida productiva. Una vida que va en contra, sí, de las ideas y conceptos de un mundo que está completamente saturado por el pecado. Una palabra que nos limpia, una palabra que transforma, una palabra que nos habla de cosas futuras que van a suceder o de las cuales vamos a ser partícipes cuando Dios nos lleve a su santa presencia. Aceptar a Dios mientras rechazamos su palabra es una contradicción. No podemos, entendamos esto, no se puede creer y vivir para Dios si nosotros vamos a desacreditar su santa palabra. Y esto que estoy diciendo es importante porque hay personas en este mundo que sí creen en Dios, dicen ellos, pero sin embargo no aceptan la validez de las Sagradas Escrituras. Y eso no puede ser. Nosotros sabemos de Dios por la palabra de Dios. Todo lo que sabemos acerca de la doctrina viene de la palabra de Dios. No vamos a encontrar ninguna literatura extra bíblica que pueda darnos posturas acertadas acerca de quién es Dios y cuáles son sus planes. En la forma en que lo hace la Biblia. Vamos a entrar, sí, en un terreno complicado de enseñanzas paganas que nos van a dar un concepto tergiversado acerca de la persona y obra de Dios. David es uno de esos grandes hombres que le dio un valor incalculable, francamente, cuando leemos sus salmos. Hay varios autores ahí en los salmos, pero David es el que mayormente escribe estos himnos. Y es un hombre que tuvo una apreciación que a veces no llegamos nosotros a apreciar. Apreciación por la palabra de Dios. Amaba la palabra de Dios. No podía vivir sin la palabra de Dios. Era un hombre que estaba constantemente meditando en ella. En el Salmo 19 comienza hablando, por ejemplo, en los versículos 1 al 6, cómo Dios se revela a través de toda la creación. En casa ustedes pueden analizar bien esos versículos. Verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el verso 3, noten que indica que estos elementos creados, si bien es cierto que no tienen uso de la palabra, porque estamos hablando de materia, de cosas inanimadas, sin embargo, no por eso quedan sin testimonio. Estas cosas creadas, nos dice el versículo 4, son las que están mostrando evidencias de que hay detrás de ellas alguien responsable, no algo, sino alguien responsable de haberlas puesto en su orden. Dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Yo pienso que es posible hablar de la habilidad de un escultor cuando miramos su obra, ¿no es cierto? No soy muy experto en el arte, honestamente. Me gusta, pero no entiendo mucho. En uno de esos viajes fuimos con mi familia a Washington y visitamos el Museo de Arte
la capital. Y quedé realmente asombrado de la habilidad de todos los artistas que están desfilando, o sus obras, debo decir, no los artistas, no están, pero las obras que dejaron ellos para la posteridad. Y cuando miramos la perfección y los detalles de cada una de esas cosas, apreciamos la obra, pero en realidad lo que nos está hablando es de la pericia, la habilidad, la capacidad artística que tuvo aquel que creó o produjo esta obra que nosotros apreciamos. Cuando miramos la creación, lo que estamos haciendo es no solamente inspirándonos en la creación, mirando lo hermoso de lo que Dios ha hecho, sino que estamos observando el articismo de aquel que desplegó todas estas cosas. No me cabe duda que a lo mejor David, cuando salía a caminar en aquellos días, contemplaba la creación, y especialmente durante la noche a lo mejor, y observaba la inmensidad del cosmos. Y su mente viajaba a contemplar no solamente las luminarias, sino aquel que desplegó y le dio forma a estas cosas. Dios debe haber desplegado todo esto, y lo alababa entonces a través de su creación. La semana pasada estábamos analizando al apóstol Pablo en Romanos, ¿no es cierto? Capítulo 1. No, las cosas invisibles de él, ya estamos en el Nuevo Testamento acá, ¿no? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. El hombre hoy se confunde en una serie de especulaciones de orden científico en el campo de la cosmología, tratando de encontrar la punta del hilo, dónde está el comienzo de las cosas. Y algunos, ya lo he dicho muchas veces esto, algunos especulan de que la materia es eterna, siempre estuvo acá, lo cual no hace mucho sentido y mucho menos da respuestas claras al dilema de el origen de las cosas. Otros teorizan con el tema del Big Bang y otro tipo de teorías raras que están saliendo ahora, las teorías de las cuerdas y cosas por el estilo. Pero lo que vemos con todas estas especulaciones es sencillamente la bancarrota del intelecto humano, desesperado por tratar de buscar un origen fuera de Dios. Pablo está acusando a ese hombre que resiste la revelación a través de la creación. David, muchos años antes de haber existido el apóstol Pablo, tenía la misma idea. La creación nos habla de la existencia de un diseñador, un Dios poderoso y sabio. Lógicamente que cuando miramos la creación, lo que estamos mirando es una revelación limitada. Es decir, no podemos conocer todo acerca de Dios mirando simplemente las cosas hechas. Por eso no podemos ponderar, por ejemplo, al mirar la creación, en la misericordia de Dios. No podemos analizar la compasión divina, no podemos hablar de la gracia de Dios y conceptos bíblicos que sí los llegamos a entender, nos llegamos a sumergir en ellos cuando ahora, más allá de la revelación en la creación, nos hundimos en la revelación escrita. Es cuando entramos a analizar la palabra de Dios que podemos sumergirnos en el corazón de Dios. Ya no quedarnos simplemente en un Dios poderoso y sabio, sino en un Dios de compasión, un Dios de misericordia, un Dios preocupado por la condición del hombre, aunque el hombre no lo merece, un Dios de justicia. Y entonces analizamos a través de las Escrituras el carácter de un Dios infinitamente santo. Por eso David se mueve de una descripción de la gloria de Dios en la creación en los primeros versículos al concepto entonces de la palabra de Dios en los versos 7 al 8. Vemos esta transición, este movimiento de ideas de lo que es la materia a lo que es el corazón y la mente de Dios revelándose a través de la revelación. Noten que, por ejemplo, David usa una serie de sinónimos prácticamente para definir la misma cosa. La palabra de Dios, dice, la llama la ley de Jehová, la llama el testimonio de Jehová, la llama los mandamientos de Jehová, y luego en el verso 8, en la segunda parte, le llama los preceptos de Jehová. Noten que en ningún momento David está diciendo que son la ley de Moisés o el testimonio de Moisés o de los escritores del Antiguo Testamento. El autor genuino y legítimo, el origen de esa palabra es Dios y solo Dios. Es cierto que ha utilizado autores humanos
que fueron dirigidos por el Espíritu de Dios para que se comunique la palabra de Dios a nosotros. La presencia del Espíritu Santo o la persona de Dios en la tercera persona, debo decir, lo que hace entonces es en su intervención garantizar la transmisión correcta a través de estos hombres del consejo divino. Por eso se habla, Pedro nos dice que fue inspirada por el Espíritu, o los hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Así que David entonces en cada frase indica que es la ley de Jehová. Y lo dice cuatro veces. El consejo de Dios. Siendo que la palabra tiene a Dios como autor absoluto, la describe entonces con los siguientes calificativos. Dice que esa palabra es perfecta, dice que es fiel, verso 7 en la segunda parte, dice que sus mandamientos son rectos, la palabra es derecha, no hay nada torcido allí. Es una palabra pura, no hay mancha, una palabra limpia, cristalina. Es decir, que si nosotros comprendemos que Dios es un Dios todo santo, es un Dios cristalino, moralmente puro, es totalmente lógico entonces concluir que lo que emana de su mente y corazón, su santa palabra, la revelación al hombre va a ser también cristalino y puro. Por eso este hombre, habiendo meditado en esa palabra, hace estas tremendas declaraciones acerca de ellas. Nosotros cuando leemos libros acerca de consejos, podemos decir que son perfectos. Podemos decir que son consejos fieles, que son puros, que son rectos, el 100%. Si constantemente estamos criticando a los autores, a veces podemos estar de acuerdo en gran parte en lo que dice un autor acerca de conducta, pero hay puntos que decimos, pero en esto no lo comparto. Y es justamente porque vemos el factor humano, son opiniones o ideas humanas. Pero en este caso estamos hablando de Dios. Y todo lo que Dios nos dice es puro, es santo. De la forma que reverenciamos a Dios, entonces nosotros tenemos que reverenciar su santa palabra. Si nosotros llegamos a entender el valor de las Escrituras, yo creo que no pasaríamos días sin abrirla y meditar en ella. No puedo entender, francamente, cómo una persona que ha nacido de nuevo, una persona que es creyente, no tenga pasión por las Escrituras. Una persona que no quiera ir a conversar con Dios a través de la santa palabra, de querer abrir la Biblia y meternos en la mente de Dios, que se revela a través de ella. Hay cosas que ciertamente Dios nos revela y esos son misterios que debemos dejarlos a su sola potestad. Pero Deuteronomio nos dice que nos dio cosas reveladas para que nosotros podamos gozarnos en estas cosas y conocer más a nuestro soberano Dios y Salvador. Y entonces David describe el efecto que tiene la palabra de Dios en la vida de las personas, que la considera, por ejemplo, verso 7 dice, convierte el alma. Este concepto, la palabra hebrea quiere decir, le hace cambiar de camino, lo hace retornar. Cuando hablamos de arrepentimiento, la palabra, tanto en hebreo como en griego, significa pegar la vuelta, cambiar en la dirección en que vamos. Convierte el alma, hace sabio al sencillo. Yo he visto personas que tal vez no tuvieron la dicha de ir a estudiar, de tener estudios superiores, pero han mostrado una sabiduría tremenda, una sabiduría que les ha otorgado la meditación de la santa palabra de Dios. Está nuestro querido pastor Castrillo acá, tal vez voy a tomarme el permiso de hablar de su querida madre, que está en la presencia del Señor. Y esa era una mujer sabia. Años caminó por la tierra. Y no lo digo esto porque está ahí con nosotros, simplemente lo uso como ejemplo. Pero una persona sabia, una persona que por la meditación de la palabra de Dios supo aplicar el consejo de Dios a la vida. Y Dios le dio vida a esa mujer. Y uno podía estar con ella y respiraba los aires de la presencia de Dios en su vida.
Nosotros a veces subestimamos lo que Dios puede hacer a través de su palabra en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pedro, cuando estaba predicando y lo pescaron por allí a él y a Juan, los que eran expertos, los académicos, los teólogos del entonces, se preguntaban, pero ¿de dónde sacó las letras este pedazo de bruto? Si es un pescador que apesta, que andaba por allí en el mar sacando pescado, una raza de gente que era considerada mediocre, marginada. Y aquí está este hombre disertando con las multitudes, y esto llegó a impactar a estos individuos que se preguntaban, pero ¿de dónde saca la sabiduría, las letras este señor? Bueno, justamente fue el hecho de estar predicando la palabra de Dios que le daba luz en el corazón. Alegra el corazón, dice el verso 8. Personas que estaban amargadas y tristes por la palabra de Dios tienen cambios, profundos cambios emocionales. Y dice, alumbra los ojos. Personas que antes no podían ver más allá de sus narices, ahora tienen una penetración en las cosas espirituales que es completamente atípico al hombre natural. En otro lugar el David dice en el Salmo 119, verso 5, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. En el Salmo 138 dice, verso 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios engrandece o engrandeció su santa palabra. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos un valor tan precario para las Escrituras? ¿Cómo puede ser que no querramos escuchar y analizar la predicación de la palabra de Dios? Siendo creyentes, por supuesto, ¿no? Ahora, entonces, digo yo, ¿mostramos la misma actitud que tenemos hacia Dios por su santa palabra? Esta es una pregunta que no me tienen que responder, eso es para ustedes solos, ¿no? Y la cosa, quiero empujar esta pregunta, porque el cuestionamiento es la iglesia contemporánea. La iglesia de nuestra época está mostrando la misma pasión que tenían estos hombres por la palabra. Y ¿saben una cosa? Tristemente debo decir, no, yo creo que no. Porque cuando escuchamos las cosas que se predican y la forma en que se abusa de las Santas Escrituras, y en muchos casos la forma en que no se usan las Escrituras en la predicación contemporánea, nos muestra que la verdad la gente ha tenido un valor muy pobre, muy precario de lo que es el consejo de Dios. No solamente la iglesia, sino los predicadores actuales. No nos acercamos ni por accidente al corazón de David, a la pasión de Pablo por el consejo divino. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, un joven pastor que trabajaba en Éfeso, en la segunda carta que él le manda a este muchacho, en el capítulo 4, Pablo le va a decir algunas cositas interesantes. Dice, verso 1, te encarezco, fíjense ahí en sus Biblias, capítulo 4, te encarezco, verso 2, que prediques la palabra. Después hay una serie de datos allí, pero en definitiva la médula de la idea está en eso, te encarezco que prediques la palabra. Pero atención con esto, porque Pablo ha presentado en los versículos anteriores la importancia relevante que tiene esa palabra en la vida del creyente. Él le está diciendo en el capítulo 3, o mejor dicho, en el capítulo 2, versículo 15, dice, mira Timoteo, cuidado cómo la predicas. Dice este hombre, procura con diligencia presentarte a Dios, pero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y entonces agrega esto, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo tenía que predicar la palabra, pero le dice, ojito, cómo vas a predicar la palabra, ojo cómo la vas a utilizar. Y luego entonces le da el sentido de urgencia a la predicación. Le dice, predica la palabra, predícala. Y entonces, verso 2, noten que dice que lo debe hacer a tiempo y fuera de tiempo. Lo llama a un estado de urgencia. Hoy día somos urgentes o estamos corriendo para escuchar discursos, testimonios personales, pero la gente no tiene la urgencia de escuchar el consejo de Dios.
Es más, en el peor de los casos hay gente que le molesta la palabra de Dios. Y esto envuelve, cuando habla acá de esa urgencia, el tiempo y todo, y fuera de tiempo, está hablando el estilo o la forma en que se va a predicar la palabra. Dice este hombre que va a ser redarguyendo. Miren ahí en el versículo, redarguye, dice este hombre. Eso quiere decir acusar o refutar los errores que muchas veces encuentran nido en el corazón o en la mente de alguna persona. La palabra redarguir implica también el producir la vergüenza en la persona por causa de su pecado. Hoy día, cuando escuchamos las predicaciones, lo que menos se trata de hacer es producir la vergüenza en la audiencia de que somos seres pecadores y necesitados de un Salvador. La predicación actual lo que trata es de minimizar la gravedad de la condición del pecado, de no hacer sentir mal a la gente. Nosotros en ningún momento vemos esta psicología barata, dice del apóstol a Timoteo o a cualquiera de las personas que le escribía, Tito, puede ser también, que le dijeran, bueno muchacho, mira, cuando prediques, predica, pero trata de no ofender a la gente. Ten cuidado con la estima de las personas. No, señor, hay que llamar las cosas por su nombre. Si el hombre está perdido en delitos y pecados, hay que advertirle que su condición es desesperada y hay una urgencia por venir al Salvador. Hoy día eso no se hace. Se trata de minimizar esto. La palabra redarguir quiere decir a veces ofender a la persona. De explicarle que la palabra de Dios va en contra de sus principios humanos para llevarlo a la salvación y la vida eterna. No estoy diciendo con esto que tenemos que salir deliberadamente a ofender a todo el mundo. No, señor, no hagamos malas cosas. Pero sí predicar la Biblia y ponerle el punto sobre las íes, tal cual como lo plantea el Señor. Reprendiendo, dice, acá la palabra griega implica dándole honor, el valor que corresponde a la palabra. Se pierde un poco en la traducción. Epitimao es la palabra griega. Pero es levantarle, darle el crédito a la escritura que corresponde. La palabra exhorta porque tiene la autoridad y el valor para hacerlo. Y exhortando, por supuesto, la palabra también es muy interesante. En griego es parakaleo, que significa llamar o ubicar a una persona al lado de algo. En este caso es llamar a la persona al lado de los de la fe, al lado de Dios. Cuando se predica o se intenta predicar, lo que estamos haciendo es llamando a las personas a entrar en línea con Dios. Mis queridos, hoy cuando escuchamos la predicación no se trae a la gente a Dios, no se trae a la gente a la cruz, no se trae a la gente a Cristo. Llevamos a la gente a las emociones, a la prosperidad, a cosas que me satisfagan en lo personal, pero no de ir a buscar la compasión divina, la salvación en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice, predica con urgencia, llamando a las personas a entrar en línea con Dios. Si comparamos nosotros lo dicho en el capítulo 3, verso 16, Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Bueno, ahí nos da la lista. Para preparar a la persona. Dice, para prepararlo de tal forma que su vida ahora sea una vida que está en condición, en orden con Dios. Dice, es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No obras malas, sino obras que glorifican a Dios. Le podemos preguntar a Pablo, bueno, pero a ver, ¿por qué esta urgencia? ¿Por qué el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo le dice, mira, prácticamente te conjuro, dice en el versículo 1, ¿no? Dice, te encarezco delante de Dios. Esa palabra encarezco, otra vez en el original, es casi un conjuro. Dice, te mando en el nombre de Dios. O sea que no es Pablo el que está tratando de negociar con Timoteo, sino que esto es un mandato que viene del jefe, que viene de arriba. Dice, es Dios y su Hijo Jesucristo. En ellos te conjuro que prediques y que prediques con urgencia. ¿Pero por qué esta urgencia? Dice Pablo, porque vendrán, verso 3, tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas.
Pablo está hablando acá de un momento en que la gente no va a tener la misma pasión y reverencia por la palabra de Dios que mostraron David y el apóstol Pablo. No me interesa. Me es irrelevante. No funciona para mí. No se ajusta a mis criterios o a mis convicciones. Pablo le estaba anticipando a Timoteo que llega el momento cuando la gente no va a tener un sentido de urgencia y pasión en el alma por la palabra de Dios. Al contrario, lo que van a hacer es comenzar esa gente o esa generación a manifestar un descuido, un menosprecio por la sana doctrina. Noten otra vez que dice, vendrán cuando no sufrirán la sana doctrina. Decir sana doctrina significa una enseñanza que esté completamente vacía de errores, purgada de, tergiversaciones humanas, de manipular las escrituras para satisfacer los caprichos del hombre o de la sociedad. Sana doctrina quiere decir o implica que la persona que ha de impartir la doctrina y aquel que la recibe ha de estudiar a fondo si lo que está recibiendo es sano o está infectado por el mal. La gente hoy no discierne absolutamente nada. Las doctrinas que se enseñan son escandalosas, llenas de errores. A veces algunas de orden herético que atentan contra el carácter y la santidad de un Dios perfecto. Sencillamente porque hemos tirado la escritura del lugar que le corresponde. La palabra sana allí quiere decir correcta. Una Biblia, como dice en el contexto, bien trazada, bien cortada. Pablo está advirtiendo entonces que la gente se va a congregar buscando una predicación, pero no la sana doctrina. ¿Qué vino a hacer usted esta mañana? ¿Qué vino a buscar? ¿Vino a buscar a alguien que le haga sentir bien? ¿Un predicador motivacional? ¿Alguien que lo haga salir y que usted aprenda cómo hacer más dinero o andar bien en los negocios? Porque mucha gente va buscando iglesias donde se le den sermones motivacionales. Sermones donde me hagan sentir bien. Donde yo me sienta flotando en las nubes. Sí, estuve en la presencia de Dios. Pero entonces manipulando y ensuciando el consejo de Dios que nos llama al arrepentimiento para salvación de nuestras almas. Y eso, nos dice este hombre, va a dar lugar a un mercado, un mercadeo populista, porque aparecerán, debido a que hay una demanda elevada de gente que quiere escuchar, porque dice allí, tendrán comezón de oír, y se van a amontonar estas personas, y van a buscar entonces mensajeros que les den o satisfagan el capricho de sus mentes y corazones. Y dice entonces que aparecerán, versículo 3, en la segunda parte, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, las concupiscencias de los que están buscando los oidores. O sea que tenemos en la primera parte del versículo gente que quiere buscar, tiene comezón de escuchar una predicación distinta, y aparecen los maestros que van a venir a satisfacer las demandas de un mercado. A esto le llamo yo populismo, no sé si es la palabra más acertada en este momento, pero populismo porque tenemos las demandas de un grupo, un comercio que está pagando sueldo a personas y que los elevan, por supuesto, como sus líderes, para que entonces satisfagan esos caprichos de almas corruptas. Dice verso 4, y apartarán estos maestros de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y déjenme decirles unas cosas, yo no sé, ¿no? Pero lo que se ve ahora en el internet, lo que la gente cree, el pueblo evangélico, son fábulas. Si ustedes comparan las historias fantásticas que hay en la literatura mítica, es lo que se ve hoy en la iglesia contemporánea. Santeros, curadores, gente que manifiesta señales y van en busca de estas cosas, pero ustedes lo ven saliendo de la iglesia y caminando y van a ver que son un desastre. Gente que vive en adulterio, en la droga, en el alcohol, parrandas, vidas disolutas. No me vengas con que vas a la iglesia los domingos. Camina a la iglesia, anda en la iglesia, vive la iglesia,
¿De qué vale salir a cantar y a alabar a un Dios todo santo cuando no tenemos ninguna reverencia por su palabra? Cuando la palabra no mueve nuestros pies, nuestras mentes, nuestras conductas. Podemos burlarnos de los hombres, pero no podemos burlarnos de Dios. Eso no es un cristiano, eso es cualquier cosa. Y Pablo advierte a este joven, y nos advierte a nosotros la posteridad para que tomemos nota, que prediquemos, y nosotros los que recibimos la palabra, que agarremos la palabra, pero la sana doctrina, no aquellos que apartan el oído de la verdad. Y Pablo termina diciéndole a este joven una tremenda advertencia, verso 5, cumple tu ministerio, cumple con esto, esto es serio. Esta semana escuchaba un predicador popular, y con esto termino. No les voy a dar el nombre ahora. Si alguien lo quiere saber, después me preguntan. ¿Y saben por qué hago esto? Porque están grabando esta cosa. Este medio es usado con malos propósitos. Hay gente con maldad. Y que cuando se les dice, usted está haciendo algo mal, van a las cortes. Y enjuician. No enjuician al que habla, enjuician lo que dice Dios. Así que el nombre, si lo quiere, después se lo doy. Pero desafortunadamente hoy, y escuchaba esta semana a un predicador que dijo una sarta de disparates, un nombre muy común, muy popular, todo el mundo lo conoce. El santuario estaba lleno de cabo a rabo. Aplaudían sus palabras. No abrió la Biblia, solamente disertaba. Dijo que Jesús se equivoca, Pedro se equivoca, los hombres que fueron inspirados se equivocan, que Jesús se equivoca, que Dios en la persona del Hijo se equivocó en algunas cosas. Un hombre que diga eso. Y no me duele tanto que el hombre diga eso, porque Dios va a tratar con ellos, pero la multitud de gente que estaba escuchando a este señor y que aplaudían su sermón. Templos hermosos. Y allá van las multitudes. Y yo pregunto, ¿pero por qué van a escuchar estas cosas? Pablo me dijo que se levantarán gente que tendrá comezón de oír. Y que solo van a ir a buscar a aquellos predicadores que alimenten sus pasiones. Aquellos hombres que estén de acuerdo con la línea en la que uno se planta. Personas que realmente no tienen pasión por la palabra de Dios. La única pasión que tiene son en sus deseos, sus caprichos, sus propios sueños terrenales. Personas que no tienen una urgente necesidad de la salvación, la vida eterna. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿A qué viniste esta mañana? Si vienes la semana que viene, ¿a qué vendrás? ¿Qué vas a hacer con tu Biblia cuando salgas de este lugar? Mañana es lunes. Volvemos al trabajo. ¿Vas a abrir este libro? ¿Le vas a dar el lugar que le corresponde en tu vida? Si tú quieres servir y adorar a un Dios infinitamente santo, no puedes, bajo ningún punto de vista, te repito esto, no puedes ignorar el lugar que le corresponde a su santa palabra en tu vida, para guiarte, para aconsejarte, para, en algunos casos, consolarte. A veces reprenderte como dulce padre que nos dice al oído, hijo, estás andando mal. Ven conmigo que te voy a dar dirección. La palabra santa de Dios. Quiera Dios que nosotros, siendo que adoramos a un Dios todo santo, podamos darle a su palabra santa el lugar de prioridad que le corresponde a cada una de nuestras vidas. Y que no hagamos lo que hacen estos oídos que están abiertos no a la palabra de Dios, sino a palabra de maestros que simplemente predicarán para satisfacer a sus concupiscencias o deseos, si quieren la palabra más fácil en nuestro idioma. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por haber plasmado tus pensamientos y tu voluntad en esta enciclopedia que llamamos la Biblia. Allí, Señor, nos das conocimiento acerca del pecado, de la salvación. Como tú, Señor, eres responsable directo de nuestra salvación.
Sin ti, Señor, no hay nada que podamos hacer. No solamente eso, pero aprendemos de tu presencia en nuestras vidas y cómo, Señor, influencias en una forma positiva en nosotros. Nos cambias, nos transformas, nos das palabras de esperanza. Ahora podemos mirar al futuro con convicción, sabiendo, Señor, a dónde vamos a ir a parar. Gracias por habernos abierto tu palabra. Gracias por ayudarnos a meditar en ella. Permite, Señor, que podamos darle el lugar que le corresponde. Tú eres un Dios todo santo. Tu palabra es todo santa. Y que sea en ella, Señor, para nosotros la fuente de autoridad que nos dirija en la vida de cada día. Bendice a estas tus ovejas, Señor. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.